Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos viendo las epístolas de Juan y después veremos las epístolas de Pedro. Mensaje número 8. Título: De hecho, somos hijos de Dios. Lectura de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 10. Hermanos, realmente el Señor nos ha bendecido mucho, nos ha agraciado mucho en medio de tantas luchas, en medio de tantas batallas, luchando contra quien no quiere que la voluntad de Dios sea hecha, luchando contra el imperio de las tinieblas, el reino de la mentira, sufriendo con las mentiras. Pero hermanos, qué maravilla. Nosotros estamos luchando por la verdad. Y la verdad, con seguridad, triunfará. Aún que la batalla sea feroz, a veces crueles, pero nosotros estamos felices, estamos tranquilos, porque nosotros tenemos la unción que viene del Santo. Y esta unción nos da la presencia del Señor, y esta unción nos hace trabajar en el descanso. ¡Qué maravilla! Hermanos, yo solo quiero contar un milagro que sucedió ahora a la tarde en la sala de la comunión de los cooperadores. Nosotros queremos dar lo mejor a los hermanos en este auditorio. El verano está llegando. Ustedes perciben que el verano está llegando muy caliente. Y nosotros propusimos en nuestro corazón de climatizar este auditorio. Pero el valor previsto era casi que prohibitivo, no siendo viable el sueño nuestro de climatizar este auditorio. Pero gracias al Señor, el Señor está dando esta oportunidad de que sea viable esto, viabilizar esto. Primero el Señor nos dio personas adecuadas con habilidades para nosotros restaurar todas nuestras máquinas de aire acondicionado debajo del mezanino. Y nosotros no tuvimos que gastar mucho. Ya tenemos allí todas las máquinas prácticamente listas para funcionar. Nosotros necesitamos climatizar toda esta parte de aquí adelante. Ima- Imaginábamos un valor muy alto, pero gracias a Dios, nosotros fuimos probando, buscando, nosotros conseguimos bajar este costo y nosotros cerramos un contrato. Dimos un adelanto, ya dimos el adelanto, ya tenemos el inicio, el comienzo de la compra de los equipos que en octubre van a llegar. Y nosotros teníamos 4 cuotas para pagar. La primer cuota vence en la semana próxima. Hermanos, nosotros tenemos una fuerza tan grande que el Señor dio a nuestras hermanas, nuestras mujeres. Ellas hicieron una reunión ayer y levantaron un valor que sobró mucho, en mucho, la primer cuota. Aleluya. Y ahora,
en la sala de los cooperadores, nosotros mostramos esta iniciativa maravillosa de las mujeres, que las mujeres, desde nuestra necesidad de hacer la reforma del espacio Pan de Vida, las mujeres, en el Congreso de las Mujeres, cuando supieron que nosotros estábamos necesitando de un valor, ellas solo oyeron el suspiro. En una semana, ellas consiguieron este valor. Hermanos, son cosas de este tipo que suceden en medio nuestro. Es solo viendo que el Espíritu hace estos milagros. Y hoy a la tarde, conversando con los cooperadores, no sé si los cooperadores estaban con miedo de quedar atrás de las mujeres, con miedo de que sean sustituidos por las mujeres. Gracias a Dios, nosotros levantamos todo lo necesario hasta terminar las cuotas. En octubre llegarán los equipos. Nosotros vamos a comenzar ya a trabajar. Y nosotros vamos a dejar todo listo hasta el final de este año, para que en enero, en la conferencia de jóvenes, ya tenga el auditorio climatizado. Nosotros estamos como quien sueña. Como quien sueña. Las cosas están sucediendo de una manera tan milagrosa. No tenemos millonarios entre nosotros, pero nosotros tenemos al Señor que está detrás de todo. Él está haciendo milagros. Por eso, hermanos, yo estoy muy contento. La mano del Señor está con nosotros. Por eso, aquello que el Señor nos prometió en Éxodo 33, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Hermanos, se está concretando en nuestros días. De hecho, cada paso que nosotros damos, hermanos, nosotros no damos un paso por la sabiduría del hombre, ni por la capacidad humana, sino la presencia del Señor está con nosotros. Nosotros hoy no necesitamos esforzarnos, usar nuestra habilidad, pero el Señor está haciéndonos trabajar en el descanso. Yo nunca imaginé que en una tarde habríamos levantado todo este recursos, pero Dios es el Señor, Él es nuestro Señor. Vamos entonces adelante. Por eso yo también dije a los hermanos, desde Colombia vengo hablándolo, el Espíritu, hermanos, está acelerando todo el proceso. Él tiene prisa para volver. Estamos muy alegres. Él tiene prisa. Solo que Él necesita que nosotros, la iglesia, seamos rápidos en atender a esta velocidad. Que no seamos letárgicos, que no seamos lentos para cooperar con el Espíritu. Entonces, gracias al Señor, todos nuestros cooperadores entendieron esto, que todos nosotros necesitamos ser rápidos, aprovechar este tiempo que el Espíritu está trabajando de una manera sobrenatural. Vamos a cooperar con Él. Vamos rápidamente a usar nuestros adolescentes, nuestros jóvenes como capitanes, nuestros hermanos adultos y maduros como intendentes. Vamos a usarlos como herramientas para la multiplicación del número de personas en la iglesia y también para la consolidación de este número de personas. Nosotros queremos duplicar el número de personas hasta el julio próximo. Que el Señor pueda ayudarnos. Vamos a ser cada uno de nosotros diligentes. Vamos a hacer el bien, ven y ve. ¿Usted ya experimentó el ven y ve? El poder de esta herramienta, lo que usted no consigue en todos estos años en la vida de la iglesia, un número de personas siendo agregadas en la iglesia, el ven y ve puede hacerlo. Por eso, vamos a creer que el Señor quiere avanzar, solo necesita de mí y de su cooperación. Muy bien, entonces vamos a continuar.
Vamos a hablar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Este amor es el amor ágape del Padre, que el Padre nos donó, nos dio. El amor de Dios, cuando Dios nos amó, Él tomó una actitud. Él no ama solo de palabra, sino que Él ama de hecho. Cuando Dios nos ama, Él hace una donación para nosotros. Y esta donación es Él mismo. Él nos donó a su propio Hijo, Jesucristo. Por eso, hermanos, el amor del Padre es tan grande que dio a su propio Hijo unigénito. Esto está en Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido por todos. Pero vamos a leer nuevamente. Juan 3, 16. Nuestro Dios nos amó y nos donó a su propio Hijo. Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios nos creó para darnos su vida eterna. Por eso que en el jardín del Edén, Él plantó en medio del jardín el árbol de la vida. Dios siempre deseó dar su vida al hombre. ¿Por qué? Él quiere dar su vida al hombre. Porque Él quiere gobernar a través del hombre por medio de su vida. Un gobierno de vida, un reino en vida. Sin embargo, la caída del hombre por el engaño de la serpiente frustró este plan. El hombre abrió la puerta para que el pecado entre en el mundo, y por el pecado la muerte entró, y la muerte pasó a todos los hombres, y todos pecaron. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón, remisión de pecados. En otras palabras, nosotros quedamos en una calle sin salida. Si nosotros derramásemos nuestra propia sangre, también estaríamos terminados. Gracias a Dios por su plan maravilloso de salvación. Él envió a su propio Hijo. Él nos dio su propio Hijo. Él no mandó a un empleado. No mandó a un empleado. No mandó a los ángeles. Él mandó a su propio Hijo. ¿Usted quiere un amor más grande que este, hermanos? Él donó a su propio Hijo. En verdad, Él se donó a sí mismo porque Dios es uno solo. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Por tanto, hermanos, para recibir la vida eterna, nosotros no necesitamos pagar penitencias, no necesitamos subir 100 escalones en unas escaleras de rodillas sobre maíz. Basta al hombre creer en Jesús, recibe la vida eterna. Vean qué facilidad. Por eso, hermanos, Dios quiere darnos vida y Él facilitó todo para esto. Él sacrificó a su propio Hijo y su Hijo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Por su sangre derramada, Dios entonces pudo perdonarnos los pecados
Y en su resurrección, Cristo se tornó el Espíritu. Él entró en nosotros como el Espíritu. En nosotros, ¿quién? En todos aquellos que creen en Él. Y nosotros recibimos la vida eterna. Y cuando recibimos la vida eterna, Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice ¿qué cosa? Juan 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Hermanos, ¡qué facilidad! Es solo creer en el nombre del Señor Jesús. Nosotros nos tornamos hijos de Dios. Por eso que Juan, en primera de Juan 3, él exclama, ¿no es así? Ved, mirad, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, la gracia no es solo ser llamados hijos de Dios. Y de hecho, somos hijos de Dios. No fuimos adoptados por Dios. Nosotros fuimos engendrados por Dios. Cuando creímos en Jesús, la vida de Dios entró en nosotros y nos hizo hijos de Dios. Y no solamente esto, Él nos dio a su Hijo para ser salvos, para creer en su Hijo y tener la vida eterna, pero Él aún hizo más cosas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él no solamente nos dio su propio Hijo unigénito, que murió por nosotros en la cruz, realizó la eterna redención para el perdón de los pecados y para engendrarnos como hijos de Dios, sino que Él también nos dio a su propio Hijo para que podamos vivir por medio de Él. ¿Cómo vivir por medio de Él? Él nos dio a su Hijo como el Espíritu, que está dentro de nosotros como la unción espiritual. ¡Aleluya! Nosotros podemos vivir por medio de Él. Y de hecho, somos hijos de Dios. No somos adoptados por la caridad de Dios. Antes, nosotros nacimos de Dios. De Él fuimos engendrados. Génesis 1, 12 y 3, 6. Perdón, Juan 1, 12 y Juan 3, 6. 3, 6, ¿qué nos dice? Que nosotros nacimos del Espíritu. Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros nacimos de nuevo. Nosotros nacimos del Espíritu. Y nosotros nacimos de nuevo. Nosotros somos de hecho hijos de Dios. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¿Cómo nosotros nos tornamos hijos de Dios? Efesios 1, versículo 13. De mañana mencioné, pero no lo leí. Efesios 1, 13. ¿Cómo nos dice? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo comenzó cuando alguien predicó el evangelio a nosotros. Y cuando alguien predicó el evangelio a nosotros, habló, nos transmitió la palabra de la verdad. Por eso, hermanos, la iglesia fue formada por la verdad.
la iglesia es santificada por la verdad. Entonces, hermanos, la palabra de la verdad llegó hasta nosotros como el evangelio de nuestra salvación. Nosotros solo tuvimos que hacer ¿qué cosa? Creer en esta palabra. Recibimos a Jesús y nosotros nos tornamos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo de la promesa entró en nosotros después que nosotros creímos en Él. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Nosotros nacimos de Dios. Hoy nosotros poseemos la vida y la naturaleza de Dios. Pero el mundo no nos quiere. El mismo Juan, capítulo 1, versículo 10. Ya al comienzo de su evangelio, dice así: el verbo que es Cristo estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no le conoció. ¿Por qué? Porque exteriormente Jesús vino como otro ser humano cualquiera. Él no vino con un escrito en su frente: yo soy Jesús, el Hijo de Dios. No, Él vino como un hombre cualquiera. Entonces, y no solo vino como un hombre cualquiera, y Dios no le dio a Jesús, hombre, ninguna belleza física. Isaías 53 habla que Él era como una raíz de tierra seca. Él tenía 30 y pocos años, pero creían que Él tenía más de 50 años. No había ninguna belleza en Él que agradase al hombre. Por tanto, hermanos, no es por la apariencia externa que usted consigue identificar al Hijo de Dios. Entonces, nadie lo conoció. Quien mira para su apariencia tiene un hombre cualquiera y no es lindo. Un hombre de quien se agradase a su vista. Y agradase a su vista. Por eso, hermanos. Por eso que el mundo no le conoció. Pero, hermanos, de la misma manera hoy, nosotros también nacimos de Dios. Nosotros también somos hijos de Dios. Sin embargo, nuestra apariencia externa no cambió. Las personas que están alrededor nuestro no ven en nuestra frente que dice: ahora sois hijos de Dios. No hay esto. Nosotros somos un hombre común. Por esto este mundo no nos conoció. Por eso, 1 Juan 3 dice: por esta razón el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él mismo. No conoció que Jesús era el mismo Hijo de Dios. Pero nosotros también tenemos hoy la vida de Dios dentro de nosotros. Tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Nosotros tenemos un ser espiritual y divino que está dentro de nosotros. Yo voy a hablar una palabra tal vez que te asuste. Nosotros tenemos este ser divino en nosotros en gestación. ¿Usted sabía que todo aquel que creyó en Jesús y nació de Dios está embarazado? ¿Ustedes sabían eso o no? Nosotros estamos gestando un ser divino dentro de nosotros. Un ser espiritual. Oh, Señor Jesús. ¿No es maravilloso, hermanos? Aquí dentro se está gestando este ser espiritual, el Hijo de Dios. Yo he insistido en afirmar que Juan está ayudándonos. Este viejo hombre no se liberó de la naturaleza del pecado.
Es errado, equivocado decir que después que creímos en el Señor Jesús, la naturaleza del pecado fue erradicada de nosotros. No, no lo fue. Pero yo quiero decirles a ustedes con 100% de seguridad que este ser que está siendo engendrado en mí no tiene naturaleza pecaminosa. Es un ser totalmente divino y santo que está siendo gestado dentro de mí y dentro de usted. Y un día Él va a manifestarse y el mundo va a verlo. Hoy el mundo no lo ve, no le conoce, pero un día lo va a ver. ¿No es así? Por eso, en Romanos 8, Pablo, él queda loco. Capítulo 8, versículo 18, él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Discúlpeme exponerme un poco. Mi antigua ignorancia. Yo creía que cuando llegue en aquel día, cuando Cristo vuelva, nosotros vamos a ser glorificados. Nosotros vamos a recibir una gloria en aquel momento. Pero ahora yo percibí, viendo este mensaje, este ser que está dentro de nosotros siendo gestado, él ya tiene la gloria de Dios. Por eso, cuando Él sea manifestado, la gloria será manifestada. ¿O usted no cree en mí? Por ejemplo, nuestro Señor Jesús, Él rogó al Padre en Juan 17. Vamos a ver, vamos a leer. Juan 17. Juan 17. Usted tiene que valorar lo que usted tiene dentro de usted. Tiene que valorar más lo que usted tiene dentro de usted. Él dice así, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque Jesús era el Hijo unigénito de Dios. Él estaba en la gloria del Padre. Pero ahora, en la persona de Jesús, hombre, él aún no tenía. Dentro de él sí, la gloria ya estaba allí. Pero por fuera, aún no. Aún no, es verdad. Pero cuando él muriese, su humanidad necesitaba ser admitida dentro de Dios. Cuando fuese admitida dentro de Dios, su humanidad sería glorificada. Pero él, como hijo de Dios, ya tenía su gloria. ¿O no? Usted no recuerda en Juan 1:14. ¿Cómo nos dice? Vamos a ver. Juan 1:14. Y el verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Hermanos, ¿cuándo es que Juan vio esta gloria? ¿Cuándo Juan vio esta gloria? Dentro de aquel hombre que no tiene ninguna belleza, tenía la gloria. ¿Cuándo que Juan lo vio? Mateos 17. ¿Vio o no? Mateos 17. Versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Era Jesús en su configuración terrenal y llevó 3 discípulos en particular para el monte. Y en este monte Jesús fue transfigurado.
En otras palabras, Jesús fue transfigurado. Fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. No voy a hablar del versículo 3 y 4. No voy a leer el versículo 3 y 4. Fue una estupidez de Pedro. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro, Jacobo y Juan, ustedes estaban viendo a Jesús en la configuración terrenal, pero yo quiero mostrarles a ustedes su configuración real. Este es mi Hijo amado. Un día, este que está siendo gestado en usted, también se va a manifestar. Y va a manifestarse así, en gloria. Él ya está siendo gestado, porque esta vida es gloriosa. La vida de Dios es gloriosa. Segunda de Pedro. No fue solo Juan que lo vio. Pedro también lo vio. Segunda de Pedro 1. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Las personas que no le conocían a él, lo miran a él, Jesús con la apariencia despreciable, pero dentro de él está este Hijo de Dios majestuoso, lleno de gloria. El mundo no sabe que usted de repente tiene algo así también. El mundo no lo sabe. Pero hermanos, nosotros que somos, necesitamos vivir con una esperanza tan maravillosa. Por eso Pablo habla que yo no terminé ni de leer Romanos 8. Ya viré la página, ya di vuelta a la página, perdón. Romanos 8. Quedo medio loco, medio enloquecido. Oh, Señor Jesús. Porque para mí tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que será revelada a nosotros. Hermanos, hoy, yo y usted estamos sufriendo por la lucha por el reino, sufriendo ataques del enemigo, atacando nuestra reputación, nuestra honra, atacándonos con mentiras y también, hermanos, con sufrimientos que nos transforman, con sufrimientos, hermanos, que transforman nuestra alma. Pero un día, este sufrimiento, voy a entender que estos sufrimientos, todos tienen como meta
hacer que esta gloria aparezca. Esta gloria va a ser revelada en mí y en usted. Porque la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando estos hijos de Dios aparezcan, hermanos, nosotros vamos a ganar la libertad de esta gloria. Vamos a ser totalmente libertos de cualquier esclavitud, hasta el peso de cargar este cuerpo humano. Nosotros vamos a estar libertos. Vamos a recibir un cuerpo de gloria. Espíritu lleno de la gloria. El alma también transformada, llena de gloria. Y nuestro cuerpo será transfigurado. El Señor revestirá este cuerpo mortal por un cuerpo de resurrección inmortal. Hermanos, imagínense, nosotros vamos a vivir totalmente en la gloria. En esa gloria es una gloria que nos da libertad. Nosotros vamos a ser libertos, hermanos, de todo tipo de esclavitud. Esclavitud del pecado, esclavitud de la muerte, hasta aún esclavitud de cargar este cuerpo físico. ¿No es así, amigo? No vamos a cargar más este cuerpo físico para la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. La creación está sufriendo por nuestra caída, por nuestra culpa. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros. Nosotros aún estamos en este cuerpo, estamos gimiendo. ¿Esperando qué? ¿Cuál es su esperanza? ¿Estamos esperando qué? La filiación. ¿La filiación qué es? Completar sus 9 meses de gestación. Va a nacer el Hijo de Dios. La plena filiación completó el plazo de gestación. Y ahora, hermanos, es la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo va a recibir un cuerpo de gloria. Oh, Señor Jesús. Por eso Pablo habla en 1 Corintios 13. Vamos a ver. 1 Corintios 13, versículo 9. Hoy, en cuanto vivimos en este cuerpo, luchamos por el reino del Señor, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Hermanos, por más que nosotros estemos aquí en la tierra ganando toda la palabra profetizada, de la revelación de la palabra, de todas las maravillas que el Señor nos ha revelado a nosotros, hermanos, aún es en parte. Aún es en parte. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Quiere decir, nosotros no necesitaremos más lo que es en parte. Nosotros vamos a entrar en lo que es perfecto. Este perfecto que se refiere al amor ágape de Dios. Usted sabía que su destino es entrar en lo que es perfecto, en la misma perfección, es entrar en la esfera del amor de Dios. Versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Hermanos, en este tiempo en que Juan escribió estas epístolas, no tenían espejos como hoy nosotros tenemos de cristal. Espejo que hoy refleja muy bien nuestra imagen.
En aquel tiempo, los espejos eran hechos de metales pulidos y principalmente el bronce pulido. Y el bronce, por mejor que usted deje una superficie pulida, usted contempla como espejo. Usted aún no consigue ver la definición verdadera de su rostro, porque usted está contemplando por un espejo. Por eso hoy, hermanos, en cuanto nosotros estamos aquí, por la palabra profética, por la revelación de la palabra, nosotros estamos consiguiendo ver muchas cosas, entendiendo muchas cosas. La Biblia parece que se abre para nosotros, pero aún, hermanos, por más que estemos viendo, aún es en parte. Aún estamos viendo como por un espejo. Pero un día, cuando nazca este filho, este hijo, esta cosa que está siendo gestada dentro de mí, dentro de usted, ¿qué va a hacer? ¿Qué cosa? Ahora conozco en parte, perdón. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. No necesitaremos más del espejo. Vamos a ver uno al otro y vamos a ver a nuestro Señor. Vamos a conocer a Él cara a cara. Pedro y Santiago vieron a nuestro Señor Jesús cara a cara en el monte de la transfiguración. ¿No es maravilloso, hermanos? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hoy las personas alrededor mío no me conocen, no saben lo que está aquí dentro, pero un día, cuando el Señor se manifieste, cuando nosotros contemplemos cara a cara, yo también voy a ser conocido. Este Hijo de Dios, gestándose en mí, va a nacer, va a manifestarse. Oh, maravilloso. Santiago 1, 23 y 24 también nos habla del uso del espejo. 1, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, quien es solo oyente y no practicante, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas, cuando el Señor vuelva en su gloria, nosotros veremos al Señor cara a cara. Y nosotros seremos también conocidos como hijos de Dios. Por eso, vamos a seguir el versículo 2. Primera de Juan 3:2. Vamos a continuar. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué cosa maravillosa! Nosotros vamos a ser como Él. ¡Qué cosa maravillosa! Yo ya hablé esto para ustedes. Vamos a ver. Ya hablé, pero vamos a repetir. Éxodo 34, versículo 29. Cuando descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Hermanos, miren cómo nuestro Dios, Él es lleno de gloria. Él no necesitaba colocar una lámpara para resplandecer. La misma vida de Él, una vida gloriosa. Entonces, cuando usted tiene comunión con este Dios, usted también se llena de gloria. Moisés estaba allí conversando cara a cara con Dios.
La gloria de Dios resplandecía en su rostro, y cuando él salía de la tienda de la congregación para hablar con el pueblo, su rostro estaba brillando, brillaba. Y Aarón y todos los hijos de Israel mirando a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Tuvieron miedo, es la gloria de Dios. Ahí el versículo 33. Y cuando acabó Moisés a hablar de ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque él colocaba el velo nuevamente después de hablar con el pueblo. Él entraba en la tienda de la congregación, hablaba con Dios y se sacaba el velo. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Quién sabe? Yo expliqué hoy a la mañana. 2 Corintios 3. ¿No está explicado allí? 2 Corintios 3. Solo si ustedes no entendieron nada de hoy a la mañana. Vamos a ver entonces. Aquí. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza usamos mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces la gloria en el rostro de Moisés, después de hablar un poco con Dios y tenía un tiempo de duración. Entonces él hablaba con el pueblo con la gloria en el rostro, solo que esto se va desvaneciendo. Llega un momento que él perdía totalmente la gloria. Entonces él nuevamente colocaba un velo en el rostro. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no viese la culminación, la terminación de esa gloria. Él colocaba así, miren. Cuando la gloria se desvanecía, él hacía así. Él corría a la presencia del Señor. Y cuando entraba en la tienda de la congregación para conversar con el Señor, él se quitaba el velo para recibir más gloria. Ahí se llenaba de gloria y venía y hablaba al pueblo. Y hablaba con el pueblo con el rostro resplandeciente de gloria. Pero tiene que ser rápido, porque esta gloria se va desvaneciendo. Y cuando se desvanecía, él colocaba el velo nuevamente. Él iba corriendo a hablar con Dios nuevamente y se sacaba el velo. Así hacía Moisés. Pero nosotros no necesitamos hacer más esto. Miren el versículo 7. 2 Corintios 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será? Más bien con gloria, el ministerio del Espíritu. Este ministerio en que usted está envuelto, hermanos, es el ministerio del Espíritu. Este ministerio del Espíritu no tiene la gloria desvaneciente. La gloria es permanente. Yo estoy inventando esto. No, miren el versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
Por eso, hermanos, nosotros estamos entrando en la presencia del Señor para tener comunión con Él. Por eso, hermanos, es tan importante nosotros mantenernos en la comunión de la vida, porque esta comunión de la vida me hace tener comunión con el Señor. Y teniendo comunión con el Señor, yo recibo de Él la gloria. Y esta gloria es permanente. Entonces, yo voy recibiendo un grado de gloria. Ahí yo entro nuevamente en esta comunión. Yo recibo un poco más de gloria. Como esta gloria no se desvanece, ella se acumula, no se acumula. Por eso que Pablo dice así, versículo 18. Todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, porque aún no vemos a Él cara a cara, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso, hermanos, vale la pena nosotros continuar viviendo así. Inmersión en la palabra, inmersión refinada, inmersión profunda dentro de la comunión de la vida, con la comunión con el Padre, la comunión con su Hijo Jesucristo. Recibimos la comunión más gloria. Y esta gloria es acumulativa, se va acumulando, más gloria, más gloria, más gloria, más gloria, más gloria. Ahí, hermanos, esta gestación va a completarse. Cuando la gestación se complete, lo que es glorioso aquí dentro va a manifestarse. Oh, Señor Jesús. Hermanos, los que nacieron de Dios son la nueva creación. Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi rostro físico, mi cuerpo físico, aún carga la imagen del viejo hombre. Pero lo que está dentro de mí, hermanos, es una nueva criatura. Una nueva criatura. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación o nueva criatura. Hermanos, nosotros hoy estamos en esta nueva creación con su vida, naturaleza dentro de nosotros. Efesios 4. Efesios 4, 22 muestra que nosotros aún cargamos del viejo hombre, pero nosotros necesitamos desvestirnos, quitarnos como un vestido en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la vieja manera de vida. Despojaos, despojaos del viejo hombre, porque usted vive por él, usted va a corromperse según los deseos engañosos. Engaño aquí está personificado, es una persona, Satanás. Pero el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vuestro entendimiento, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, hermanos, yo tengo osadía de afirmar que en el nuevo hombre no hay naturaleza pecaminosa. En el nuevo hombre, hermanos, en el nuevo hombre fue creado según Dios, en justicia y santidad procedentes de la verdad. Por eso, hermanos, cuando nosotros creemos en Jesús,
Nosotros nacemos del Espíritu y recibimos la vida y naturaleza de Dios. Nos revestimos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad procedente de la verdad, lo cual Cristo está siendo constituido en nosotros hasta que Cristo sea todo en todos. Colosenses 3, 10 y 11. Colosenses 3. Y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Hermanos, gracias a Dios, antes de la reunión llegaron algunos hermanos de Kenia. Pudimos dar un abrazo, darles un abrazo a ellos. Y este nuevo hombre, en este nuevo hombre, no hay griego, no hay judío, no hay brasilero, no hay africano. Estamos siendo trabajados con Cristo, llenos con Cristo. Yo me refiero a este nuevo hombre dentro de nosotros. Estamos siendo que Cristo está siendo trabajado hasta que Cristo sea todo en todos, porque Cristo está siendo gestado dentro de nosotros. Si usted no le gusta esta palabra gestación, yo voy a mostrarles a ustedes Gálatas 4. Versículo 19. Pablo usa esta expresión. Pablo dice así: mis hijos, por quien nuevamente sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, Pablo trabajaba para esta gestación. Pablo trabajaba para que Cristo sea formado en nosotros. Esta gestación, cuando termine la gestación, ¿sabe quién va a ser formado dentro de nosotros? El propio Cristo. Cristo en mí, Cristo en usted. Nosotros vamos a ser parte de una entidad divina, orgánica, universal. ¡Qué cosa maravillosa! Ahí ha llegado el tiempo de la plena filiación con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Yo necesito terminar, si no, cada vez estoy siempre corriendo para terminar y no consigo terminar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oh, Señor Jesús. ¿Usted tiene esta esperanza o no? Si usted no tiene esta esperanza de que, y si usted no tiene esta ambición de que esta visión que dentro de usted está siendo gestado algo divino, y cuando termine esta gestación, Cristo será formado en usted. Si usted tiene esta esperanza, hermanos, la esperanza es la que nos motiva a vivir según la palabra de Dios. ¿Es así o no? ¿Por qué, hermanos, por qué yo estoy aquí? Hablando, buscando ser fiel al Señor, pasarles a ustedes esta palabra día y noche. Es solo esto que ocupa mi corazón. ¿Por qué yo hago esto, hermanos? Por causa de la esperanza. Nosotros tenemos la esperanza. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Usted tiene esta esperanza? Yo tengo esperanza de la gloria de Dios. Romanos 8:21, ya leímos. Efesios 1:18.
alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Colosenses 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero yo no entendía bien qué es este Cristo en nosotros, creyendo solo que Cristo un día pasó a habitar en mí. Entonces Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pero ahora entendí, hermanos, es Cristo siendo formado dentro de mí. Es Cristo siendo gestado en usted y en mí. Porque cuando termine esta gestación, ahí viene la gloria. Por eso, hermanos, Cristo en mí es como esta gestación. Cuando Él sea formado, la esperanza de la gloria. Oh, Señor Jesús. Hoy estoy quedándome loco, ¿no es así? Estoy quedando loco. Tito 2:13. Estoy quedando loco. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ustedes sabían que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, su gloria será manifestada en su venida. Pero al mismo tiempo que Él se manifieste en su venida, en su propia gloria, hermanos, aquí dentro también saldrá el Hijo de Dios, aquí dentro de mí será gestado, también completará su gestación, la plena filiación, también va a salir de aquí esta gloria, de aquí, de dentro de mí. ¿Usted sabía que esta gloria va a encontrarse? La gloria del Señor Jesús en su venida y la gloria de los hijos de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a juntarnos. No sé si estoy soñando mucho, pero es esto lo que debe suceder. Por eso, hermanos, Dios es justo. Y quien practica la justicia, vamos a continuar. Todo aquel que practica el pecado también transgrede la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes que aquí dice, ¿quién practica? Yo voy a leer a ustedes 1 Juan 2:29. El último versículo del mensaje anterior. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, gracias a Dios, nosotros tenemos lo que es nacido de Él dentro de nosotros. Si nosotros vivimos, hermanos, por esta vida que está dentro de nosotros, la naturaleza que está dentro de nosotros, hermanos, nosotros vamos a practicar la justicia. ¿Estoy en lo correcto o no? Y la unción que viene del Santo está en el versículo 20 del capítulo anterior. Va a llevarme a vivir una vida de justicia y de santidad. Ahí, hermanos, yo voy a manifestar la vida justa y santa de Dios, esta vida que está en nosotros. Y nuestra esperanza es que esta vida crezca y tome cuenta de todo mi ser con su justicia y santidad.
Él viene a llenar esto que está gestado dentro de mí. Tome cuenta de mí. Llene, llene, llene cada vez más. Conforme a esta gestación crece, va surgiendo, va cambiando. Mi personalidad va siendo, no sé cómo decirles a ustedes, va siendo conforme a esta vida interior. Yo voy a pasar a actuar diferente. Mi cuerpo también va a quedar diferente. ¿Por qué? Porque esta vida está tomando cuenta de mí, tiene más fuerza que mi vida natural. ¿No es así? Es esto que debe suceder. Entonces yo practico la justicia. Pero el versículo 4 dice, todo que practica el pecado también transgrede la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Practicar el pecado significa vivir habitualmente en el pecado, en la práctica del pecado. Aquí no se refiere a usted esporádicamente fue vencido por el pecado y cometer un pecado. No, aquí está hablando de la práctica del pecado, vivir habitualmente en el pecado. Por eso, hermanos, quien practica el pecado transgrede la ley, está en el mismo sentido de Mateos 13:41. Mateos 13:41. Señor Jesús. 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los que practican iniquidad significan que practican la anomía. ¿Qué es anomía? Nomos es ley. Anomía es sin ley, aquel que no es regido por la ley, no es gobernado por la ley. O sea, vive sin ley. Hermanos, es en este sentido. Quien practica el pecado se torna una persona sin ley, no es gobernado por nadie. Entonces, hermanos, nosotros hoy, por un lado, el pueblo de Israel, a ellos le fue dada la ley, pero la ley sirvió. Yo ya leí esto a ustedes. Vamos a volver a leer. Gálatas 3. Gálatas 3, 23. 24. Pero antes que viniese la ley, la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley, quien practica el pecado es aquel que vive sin ley. Pero la ley sirve para qué? Sirve para que el hombre no viviese sin ley. La ley fue dada para el pueblo de Israel como una tutela, como un ayo, para servir a ellos, guardarlos hasta que viniese Cristo. Porque cuando venga Cristo, hermanos, el hombre no necesita más de la ley exterior. Nosotros necesitamos de la ley interior, de la ley del espíritu de vida, la ley de esta unción espiritual que fue colocada dentro de nosotros. Hermanos, ahí sí nosotros vamos a obedecer a Cristo. ¿Cómo usted obedece a Cristo hoy en la iglesia? ¿Cómo Cristo le gobierna a usted? ¿Cómo Cristo gobierna la iglesia? Por la circulación de la vida. ¿No es así? A través de su palabra. En la comunión, nosotros no estamos sin ley. No practicamos el pecado habitualmente, porque nosotros estamos siendo gobernados por la vida. Somos gobernados por Cristo, somos gobernados por la palabra de la vida. Oh Señor Jesús. Y Mateos 5:17, allí dice que Cristo no vino a abrogar la ley. 5:17.
Él no quiere que nosotros vivamos sin ley. 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No quiere decir que algunos cristianos piensan, Cristo vino, la ley no sirve más para nada, entonces nosotros estamos sin leyes. Nosotros estamos libres, estamos sin ley. No, no es así. Ahora, hermanos, no tenemos más la ley del Antiguo Testamento. Ahora tenemos la ley de Cristo, la ley de vida, la ley de la circulación de la vida, la ley de la comunión de la vida. Cristo hoy gobierna su iglesia. Nosotros no estamos sin gobierno. ¿Usted cree que está sin gobierno? No, no estamos sin gobierno. Señor Jesús, vamos a continuar. ¿Dónde estoy? 5 y 6. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, Cristo vino como corderos de Dios para quitar el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista presentó a sus 2 discípulos, a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solo que nosotros leímos también que Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por la transgresión de un solo hombre, y la muerte entró, y la muerte pasó a reinar a la humanidad. En la cruz de Cristo, Dios condenó al pecado, la naturaleza del pecado en la carne. Romanos 8, versículo 3. En la semejanza de la carne de pecado, condenó Dios en la carne al pecado. Ya leí eso varias veces. Y por su sangre, Dios hoy puede perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Esto está en 1 Juan 1:9, ya leímos varias veces también. Por eso, hermanos, en Cristo no hay pecado. Él tomó solamente la naturaleza, la apariencia de la naturaleza pecaminosa. Él ni siquiera conoció el pecado. Él nunca tuvo contacto con el pecado. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Cristo ni siquiera conoció el pecado, pero Dios lo hizo pecado, el mismo pecado por nosotros. Él no conoció el pecado, sino que él fue hecho. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios. Por eso, hermanos, Dios lleva muy en serio la cuestión del pecado. ¿Por qué? Y necesita lidiar cabalmente con el pecado, porque el pecado impide que usted participe de la comunión de la vida. Hay de nosotros estar fuera de la comunión de la vida. Hay de nosotros estar fuera del disfrute de la palabra de la vida que estamos recibiendo todos los días. Por tanto, hermanos, no permita que el pecado lo venza a usted. No viva en la práctica del pecado. Dios lleva muy en serio, porque sin la comunión de la vida no hay edificación de la iglesia y la voluntad de Dios no será hecha. Y quien permanece en él no vive pecando. Esto quiere decir, quien vive en la comunión de la vida permanece en la circulación de la vida por su palabra. No vive pecando, porque Dios es luz. ¿Quién está, hermanos, activamente viviendo en esta comunión, inmersión en la palabra? Cualquier pecado, cualquier vestigio de pecado, esta luz nos ilumina. Opa, hay algo errado. Entonces, inmediatamente nosotros confesamos nuestros pecados. Esto hace con que ninguno de nosotros que está viviendo en esta comunión de la vida
vive en la práctica del pecado. ¿No es así? Si viviésemos en la práctica del pecado, usted no tendría esta comunión de la vida. Oh, Señor Jesús. Vamos a continuar. Estoy intentando terminar. Vamos a continuar. Versículo 7. Hijos, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, practicar justicia o practicar el pecado no es meramente una cuestión moral o ética, sino que es una cuestión de procedencia. Si procede de Dios o procede del diablo. Porque el Hijo de Dios vino y murió por nosotros en la cruz. Él destruyó las obras del diablo. Quien practica el pecado procede del diablo. La cuestión es la procedencia y no discusión del comportamiento. El diablo vive pecando desde el principio. Entonces es una cuestión genética. Si usted vive en el viejo hombre, su genética le lleva a usted a pecar y vivir pecando. Pero si usted vive en el Espíritu, usted vive en la comunión de la vida, hermanos, esta vida va a libertarte del pecado. Usted va a vivir en la justicia porque es una cuestión genética. Genética. Jesús vino a los suyos, vino a los judíos, esto es Juan 1:1, 1:11, ya le he visto varias veces, y los suyos no le recibieron. Jesús dijo a los judíos que buscaban matarle, en Juan 8:44, ya leí varias veces también, vosotros sois del diablo, que vuestro padre. Por eso, hermanos, todo es cuestión genética. Usted está viviendo, ¿por qué vida? ¿Por cuál vida? Usted tiene dos opciones para vivir. Usted tiene dos vidas dentro de usted. O vive por la procedencia del diablo o Dios. Usted quiere vivir. ¿Por qué vida? ¿La vida del diablo o la vida de Dios? ¿Es verdad? Oh, Señor Jesús. Vamos, Juan 8:44 ya leí muchas veces, pero vamos a leer el 45. Juan 8:45. Porque yo, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Vamos a leer versículo 31. Juan 8. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo nosotros podemos vivir en la procedencia cierta, correcta? Es por la palabra. Si permanecen en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Nos hará libre de qué? Nos hará libre, hermanos, de la naturaleza del pecado. Nos hará libre de la procedencia del diablo, porque nosotros tenemos lo que es nacido de Dios dentro de nosotros, siendo gestado dentro de nosotros. Si Dios, de hecho, fuese, versículo 42-43, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que es Él que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Hermanos,
Jesús estaba hablando otro lenguaje y el pueblo judío no entendía lo que Jesús hablaba. ¿Usted entiende lo que el Señor habla con usted? Porque usted es capaz de oír su palabra. Quien no es capaz de oír su palabra, no entiende lo que Él habla. Él habla, pero no entra. Pero usted oye, usted entiende. Hebreos 2:14, ¿cómo nos dice? Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces, el Señor Jesús destruyó las obras del diablo. Y la ley del espíritu de vida, ya leí varias veces esto, Romanos 8:2, la ley del espíritu de vida, hermanos, nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque dentro de mí, hermanos, hay un nuevo ser siendo gestado. Y yo quiero vivir por esta vida. No quiero vivir por la vida del viejo hombre. Aquí, dentro de esta vida nueva, tiene la ley del espíritu de vida que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Y Juan, oh Señor Jesús. Romanos 7, 14 al 18 muestra que el pecado aún habita en nosotros. Romanos 8, 14 ya leí esto, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso, hermanos, todo aquel que es nacido de Dios no vive en la práctica del pecado. Esto está en el versículo 9. Ustedes están percibiendo que estoy corriendo nuevamente. Oh, Señor Jesús. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Usted tiene la divina simiente en usted. Esta divina simiente fue gestada. Encontró la tierra para que esta semilla pueda crecer. ¿Y qué tierra es esta? ¿Qué tierra es esta? Es su corazón. Su corazón recibió la divina semilla, simiente, y está siendo gestada esta vida, este ser maravilloso divino que está dentro de usted. Entonces, este no puede vivir pecando porque es nacido de Dios. Este ser aquí, que fue engendrado por la divina simiente en el suelo de mi corazón, no puede vivir pecando porque Él es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano. Entonces, hermanos, ¿cómo yo sé que yo estoy viviendo por la vida correcta? Es cuando no vivo practicando la justicia. Y ahora agregó un elemento más. Cuando yo no amo a mi hermano. Si yo no amo a mi hermano, hermanos, es prueba que yo no estoy viviendo por la vida correcta, por lo que es nacido de Dios. Pero si yo vivo por la vida correcta, porque nosotros tenemos una semilla. Yo tengo más cosas para decir, pero voy a dejar. Tal vez mañana complemento. Primera Pedro 1:23. Vamos a ver. Primera Pedro 1:23. 22. Desde el 22. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, quien vive por la vida de Dios, quien vive por la parte que es nacida de Dios, hermanos, ama a los hermanos. El amor, con amor fraternal no fingido. Nosotros amamos de corazón unos a los otros,
ardientemente. ¿Por qué? Pues fuisteis renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, la palabra de nosotros entró en nosotros como esta divina semilla, está gestándose dentro de nosotros este ser hijo de Dios, este ser divino que está gestando y va a alcanzar la plena filiación. Y cuando alcance la plena filiación, hermanos, este ser va a nacer. Cuando este ser nazca, nosotros vamos a ver la gloria de los hijos de Dios a ser revelada. Hermanos, el Señor volverá allí. Por eso, hermanos, esta es nuestra esperanza. Aleluya. Amén.